Y ya viene Real o ficción, mano a mano. de mi imaginación. No te vayas. Con firmeza a pesar de los pesares y del destino. Por el techo hay que pelear y una casa levantar con nuestras manos. Contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Queda tanto por cambiar y es preciso navegar para que crea. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Vamos a arrancar el mano a mano del día de hoy con un invitado que ayer vía mail le decía que en los últimos tiempos yo estaba totalmente por fuera del fútbol. Al revés que yo. Al revés que vos. Pero bueno, me dediqué al ciclismo este año, no sé qué fue lo que me pasó. No, para mí solo fútbol. Solo fútbol, me parece muy bien. Bueno, un gusto, Benjamín, aún tenerte acá. Bueno, De verdad, con Benjamín recordábamos ayer que en una larga caminata que tuvimos que hacer del Ministerio de Vivienda al Palacio, justo coincidió que el chino nos había metido un gol de tiro libre 2 días antes o 3 días antes, y tuve al amigo Benjamín que me fue hablando sutilmente de ese gol durante varios minutos. Va a haber más, ¿eh? Va a haber más, ¿no? Va a haber más, sí. Va a haber más. Bueno, el gusto de tenerte, te agradecemos de verdad. Perfecto. Benjamín Nahum es una de las personalidades actualmente, que ayer lo decíamos, el ingeniero Benjamín Nahum, para nosotros más importante lo que tiene que ver en vivienda social, asesor de fútbol desde hace muchísimos años y del cual siempre digo lo mismo, creo que todos hemos aprendido y todos leyendo sus artículos, sus libros, hemos intentado al menos absorber algo de ese conocimiento para poderlo trasladar a nuestra cooperativa. Así que bueno, la idea hoy era poder conversar un poquito de todo lo que ha sido la política de vivienda en estos últimos 5 años. Tú me mandaste un artículo que seguramente el 11 de diciembre, que es el día que publica Serpac, el libro se hará público, digamos, que es el informe de vivienda, el cual a Serpac le mando un fuerte abrazo porque durante 3 años escribí yo el informe de vivienda. Ajá. Lo cual habla muy bien de Serpac, que se ha cambiado para darle más calidad al asunto. Habla muy bien del programa, ¿no? Habla muy bien del programa. Bueno, Benjamín, leí ayer tu artículo y coincidía en casi todos los aspectos que planteabas. Pero si tuvieras que hacer una síntesis, digamos, ¿cuáles serían en este quinquenio, o si querés podemos ir un poquito más atrás, los avances más significativos que podemos encontrar en el tema vivienda? Sí, mira, yo lo pongo en el informe, creo que son avances conceptuales, organizativos, programáticos, de enfoque. Lo que está faltando es la cantidad. Es decir, en el periodo anterior de gobierno fue una decisión expresa del gobierno no dedicarle la prioridad a la vivienda. Se entendió que había otros problemas más importantes, el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, y que debía destinarse la mayoría de los recursos a eso. Y en el tema vivienda estuvimos como una especie de paréntesis que sirvió para hacer algunas modificaciones institucionales que se entendían necesarias. Creo que algunas fueron positivas, otras pueden ser más discutibles. Pero la realidad es que se preparó de alguna forma el aparato para poder en este periodo sí dedicarle a la vivienda la importancia que tiene como problema de la población y en particular de los sectores de bajos recursos. Y empezamos bien porque el presidente Mujica empezó hablando con mucha fuerza del tema de vivienda, se crea el plan Juntos como resultado de un decreto del Poder Ejecutivo que declara la emergencia habitacional en vivienda. Y bueno, había una expectativa de que realmente
estos 5 años la vivienda iba a tener un empuje bien fuerte. Cuando llegó el presupuesto, lamentablemente el presupuesto es prácticamente igual al del periodo anterior, porque si bien hay un incremento bastante grande, si se mide en millones de dólares, Hablabas de 200, ¿no? sí, se pasó de 500 millones a 900 millones de dólares, pero el asunto es que los dólares de 2005 no eran iguales a los dólares de 2010. Claro. Y el costo de construcción de 2005 no era igual al costo de construcción de 2010. Entonces, cuando uno hace todas las cuentas, pasa los dólares a pesos y pasa los pesos a ladrillos, se encuentra con que los ladrillos son lo mismo. O sea que en el periodo que no había prioridad, el dinero que se disponía era el mismo que en el periodo que había prioridad. Claro. Entonces eso, lamentablemente, repercute mucho en los resultados. Si bien hay una serie de cosas que son indudablemente positivas, por ejemplo, el haber planteado una batería de instrumentos para atacar el problema de la vivienda, que es imprescindible, porque el problema de la vivienda en realidad son los problemas de la vivienda. No es uno solo, en eso no estamos. es uno solo, diferente por sector socioeconómico, diferente por sector etario. El problema de la juventud no es el mismo que el de los jubilados, o el mismo que el de una persona adulta que ya tiene una familia constituida y un trabajo estable. El problema del inquilino no es el mismo que el de un cooperativista, el de un cooperativista no es el mismo que el de una persona que es propietaria. El problema del que vive en Positos no es el mismo que el que vive en Manga, etcétera, etcétera. El juego de ciudad y hábitat, ¿no? El derecho a la ciudad. Efectivamente. Es un problema complejo que tiene toda una cantidad de aspectos que no se arregla solo haciendo casas. Exacto. Y bueno, esa fue una visión que en este periodo se recogió muy bien. Y eso hizo que se dispusieran toda una cantidad de herramientas. Bueno, se completó la reestructura de deudas. Se empezó a atender el tema del saneamiento de los lugares en los que no había a nivel nacional, y ya era una cosa que en Montevideo venía con fuerza. El tema de las garantías de alquileres, en fin, el tema de los préstamos para el mantenimiento del stock, una cantidad de cosas que realmente son como las cartas de la baraja con las que hay que jugar para atacar este problema. Y el asunto es que como había poca plata, eso hubo que distribuirlo entre una cantidad de programas, y el resultado fue que para cada programa hubo poco. ¿Sabes que yo recuerdo cuando asume Graciela Muslera el ministerio? ¿Te acordás que en la COABI incluso se manejaron como diferentes números del déficit habitacional? Algunos hablaban de 100.000, otros hablaban de 80.000, otros hablaban de 60.000. Y Graciela Muslera en aquel momento, de forma atinada, creo que ella decía: bueno, nuestra propuesta es apuntar a un déficit habitacional cero en el año 2030, ¿verdad? Como un objetivo, porque, digamos, nos encontramos sino con pavadas tales como asentamiento cero en 5 años, ¿no? Yo creí que era atinado el decir de tener un proyecto a largo plazo en el tema vivienda. Lo que tú decías es un poco temas que hemos venido hablando durante mucho tiempo, el tema de que los fondos que se destinan no son adecuados para las necesidades que se tienen. Sí. Yo la pregunta que te quería hacer, que vos te llevas bastante mejor con los números, era, a ver, vamos a suponer, ¿cuál es el déficit habitacional que se genera aproximadamente en un quinquenio, si uno tuviera que sacar una ecuación, ¿verdad? Porque el modo de la familia va cambiando, la composición de la familia va cambiando, y el déficit habitacional es un déficit acumulado que quinquenalmente, bueno, año a año obviamente, pero en los planes quinquenales, se va sumando. En general, siempre estamos por detrás de lo que se puede construir o de las soluciones, ¿verdad? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por ese número tan grueso de 60.000, 80.000 o 100.000 viviendas en stock, de falta de stock, que vos decís, bueno, si encima tenemos pocos recursos, coincidimos que los dineros que se vuelcan no han sido los mejores para este tema, sí, vamos a seguir acumulando un déficit numérico. Claro, el concepto de déficit es un concepto claro, pero no se asocia a un número preciso. No es un concepto matemático, porque no se tiene suficiente conocimiento del stock como para decir, bueno, acá faltan 43.814 claro, sí. Entonces hay que hacer una serie de estimaciones, hay que manejar los datos del censo, que son los más completos, sí. Los datos del censo hay que complementarlos con alguna otra cosa, tipo encuestas continuas de hogares.
Lo importante es mantener una metodología uniforme para poder comparar. Es decir, más que decir, bueno, son, como te digo, una cantidad exacta con decenas de unidades, la cuestión es cómo va evolucionando. ¿Mm? Entonces, calculándolo de la manera que se ha venido calculando desde la época de la CIDE, Sí. Yo me encontraba con que con los datos de 1996, el déficit había bajado a unas 60.000 viviendas. Ajá. ¿Mm? Probablemente a resultado de una serie de cosas, por ejemplo, el déficit, hay dos tipos de déficit, digamos esto para empezar, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo son viviendas netas, o sea, viviendas que faltan, que hay que hacer. El cualitativo son problemas de calidad en las viviendas que existen. Claro. ¿Mm? Entonces las dos cosas son importantes. Claro. Pero la más grave y la que cuesta más plata, obviamente, es el cuantitativo, el que implica hay que construir una vivienda nueva, conseguir un terreno. En el otro caso ya hay un terreno, ya hay una vivienda, bueno, tendremos que arreglar una impermeabilización, agregar un dormitorio, cambiar el baño, pero son operaciones menores. Entonces, como soluciones habitacionales, lo que el Ministerio habla de soluciones habitacionales, bueno, ¿verdad? El concepto de solución habitacional es todavía más amplio. Más amplio, no quiero decir, está incluido dentro de... Por ejemplo, la reestructura de deudas es una solución habitacional. Está bien, es una solución habitacional. Claro. Hay que ver el impacto que genera en el... Claro, pero... Y puede ser que genere impacto incluso, pero en realidad no cuesta nada. Claro. Vos no tenés que invertir nada para hacer una reestructura de deuda. Lo que tenés que hacer es tener suficiente tino para buscar una fórmula adecuada, pero no se pone plata en eso, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno suma este asunto, yo me acuerdo que en el año 85, cuando volvimos a la democracia, y ahí se inventaron las soluciones habitacionales en este país, nos calentábamos mucho con eso, digamos, no nos hablen, nos están adornando, nos están maquillando la realidad, háblenos de viviendas completas. Bueno, y después se puso de moda y ahora hablamos de eso. Habla de soluciones habitacionales y claro, con soluciones los números van muy altos. Claro. Por ejemplo, la memoria anual del Ministerio de este año habla de 13.000 soluciones habitacionales en el año 2013, pero de esas 13.000 solamente 2.000 son viviendas nuevas, 2.000, 2.500. Claro. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Ahora, te contaba, calculándolo el déficit cuantitativo, o sea, las viviendas que faltan, en base a las cifras del censo de 1996, daba 60.000 viviendas. Probablemente como resultado de que bueno, que ahora hay materiales duraderos, de calidad relativamente buena, que son más accesibles, más baratos, o sea, en este momento hasta la persona que tiene que construir una vivienda en un asentamiento, cuando puede ya usa bloques, claro. No son chapas, cartones, ¿verdad? Claro. Entonces bueno, eso teóricamente no integra el déficit cuantitativo. Eso puede ser una explicación de cómo se redujo el déficit en un periodo en el que no había habido una inversión importante. Claro. Ahora, cuando se hace el conteo 2004, que fue una especie de ensayo del censo del 2011, hacemos las mismas cuentas y nos encontramos que habíamos pasado de 60.000 a 80.000. O sea que el déficit había aumentado. Bueno, ¿cómo podía haber aumentado en 5 años o en 8 años tan rápidamente cuando en realidad la situación en materia de vivienda se mantenía más o menos establecida? Bueno, lo que había pasado es que fue un periodo, y es un proceso que continúa, en el que bajó mucho la cantidad de personas por hogar. Claro. O sea, la población del Uruguay aumentó muy poco, pero los hogares aumentaron considerablemente, porque cada vez más hay hogares unipersonales, exacto. Cada vez más los jóvenes se independizan más temprano, cada vez más hay hogares monoparentales, o sea que el padre o la madre, generalmente la madre, pero no hay una pareja. Entonces, si tenemos hogares más chicos, necesitamos más viviendas, con la misma población. Me tocó darlo hace muy poco en un taller de ayuda mutua, justamente los cambios en las últimas décadas que se ha producido en el concepto de familia nuclear, ¿verdad? La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, aquel viejito que muchas veces la mujer cuidaba, ¿verdad? Porque no trabajaba, eso también hoy por hoy ha cambiado. Las formas de emancipación de los jóvenes, una serie de pautas que indudablemente explican también el tema stock, ¿verdad? Efectivamente, y ya que vos lo decís, han impactado muy fuertemente la ayuda mutua. Al reducirse los integrantes de cada hogar, la mano de obra disponible que hay para hacer ayuda mutua no cabe duda. Es menor. Es más escasa cada día. Exacto. Y la mujer toma un papel más protagónico todavía que el que tenía. Cuando se asocia a hogares con jefatura femenina es más problemático, porque la mujer tiene que trabajar, tiene que cuidar,
a sus hijos y cuándo hace la ayuda mutua. Sí, sí, lo vivimos en proceso todo un constante. tema. Lo vivimos en un proceso constante, eso es uno de los temas que los reglamentos más tenemos que estudiar, ¿no? A la hora de hacer los reglamentos de ayuda mutua, quiero decir, estudiar bien la composición de cada núcleo para saber cómo afrontar esa tarea. Porque le digo, evidentemente en el año 68, por poner el ejemplo que es en el momento que se vota la ley 13.728, las familias eran de un tipo y hoy las tenemos de otra. Sin Y duda. las 21, no, y cambia también el trabajo, Benjamín, digamos, ya no es lo mismo también lo que vos hablabas del derecho a la ciudad, la persona que vive en Manga y te trabaja acá en el centro, con las dificultades que tenemos en los medios de transporte públicos en el país, una ciudad atascada, cada vez demoramos más en llegar a nuestras viviendas, a nuestras casas, ¿no? Efectivamente. Y Sí, encima se de te eso, corta el día, la jornada. exacto, y encima después tenemos que meter 21 horas en nuestras viviendas. Efectivamente. Pero bueno, me parece que además el desafío que tenemos es que es apasionante salir a discutir eso, ¿no? Cómo darle una solución, cómo buscarle una salida. Sí, yo creo que ahí los técnicos tienen un papel importante a desempeñar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, cómo hacer para mejorar el valor económico del trabajo de los cooperativistas, Claro. tratando de reducir el número ¿Cómo de... optimizamos, ¿no? ese trabajo? optimizamos, Sí, exactamente. estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Inclusive una de las preguntas que te iba a hacer era esa. Mencionabas en tu artículo, que va a salir publicado en el informe anual de SERPAG, una cosa que recuerdo que la estuvimos viendo en la COABI, ¿no? Cuando se nos llegó, que era la ley, ahora no recuerdo el número, la ley público-privada, de inversión pública-privada. Sí. Yo recuerdo de estar contigo y con Vallés sentados juntos y agarrar una calculadora en aquel momento sobre los valores que nos daban y que no nos cerraban. Y en el programa anterior lo conté, porque salíamos a ver el tema de la vivienda, de los topes que se le dan a ese tipo de planes. Estamos hablando de $147.000, ¿no? Precio de base. Sí, sí. Y uno veía aquello que nosotros planteábamos, quizás de alguna manera en la COABI y en otra instancia, de que no creíamos que ese proyecto o esa ley generara un gran impacto sobre los sectores más necesitados de vivienda, o sobre los sectores trabajadores, por decirlo de otra forma. Hoy creo que queda un poco demostrado, ¿no? Digamos, y es una preocupación que hasta el propio Estado tiene. Han habido alguna conferencia de prensa de Beltrame con FIN, manifestando la preocupación de que el público objetivo que se planteaba, esos planes no están llegando. Sí, peor todavía, porque el público que puede pagar ese dinero Es posible. busca otro tipo de vivienda. Claro. Entonces, ¿para quién estamos haciendo esa vivienda? Claro. ¿Para quién estamos haciendo edificios de apartamentos de $140.000? 18.000 pesos de cuenta. Claro, es que da eso sin ninguna duda. Mirá, otra cosa, pasando de un tema a otro, pero me parece que es interesante. Ayer Darío Rodríguez, el compañero presidente de FUA, me pasó un artículo que había salido en el diario El Telégrafo de Paysandú, un reportaje de una arquitecta, que es la que calcula el índice de costo de construcción que publica la empresa Inca, la empresa de pinturas. O sea, hay varios actores privados, además del Instituto de Estadística, que hacen los cálculos estudios. de cuánto cuesta construir. Y la arquitecta llegaba a la cifra de que el costo de construcción para una vivienda de 2 dormitorios de 55 metros cuadrados, hecha por una empresa, andaba alrededor de los $70.000. Pensando, ella manejaba que bueno, hay diferentes tipologías, y ella lo calculaba para una tipología, esto era un cálculo hecho para Paysandú, una tipología de vivienda aislada que era la más usual en Paysandú. Bueno, y planteaba que ese era el costo, si lo hace una empresa, que si lo hace el propio interesado, una cooperativa, ella hablaba de un costo un 20% menor, en realidad yo creo que Es un poco más, ¿no? que es bastante menos. Pero de todas maneras, me acordé de esto porque tomemos por bueno el número de 70.000. Ahora, el precio de venta son 140. Sí, sí. Supongamos que es una vivienda de mayor confort, que el terreno es más caro, porque se han buscado buenas localizaciones. Bueno, que ahí puede haber... Pero estamos hablando del doble. Del doble. Entonces, ¿a dónde va a parar esa diferencia? Y va a parar al inversor, no hay otra. Y encima lo exoneramos de todo, ¿no? Claro, es decir, la exoneración lo que hace
es aumentar una ganancia, Una ganancia. puede ser del 30% al 40%, la aumenta prácticamente al 100%. Al 100%. Sí. Entonces, es una herramienta que hay que evaluar y hay que rediseñar. Evidentemente así no funciona, porque de vuelta la pregunta, se van a terminar construyendo, si se aprueban todos los programas que se presentaron, 7 u 8 mil viviendas. ¿Quién las va a ocupar? ¿Quién la va a ocupar exactamente a 18.000 pesos? 18.000 hoy, ¿no? ¿Quién las va a ocupar? ¿Quién las va a ocupar? Los sectores que necesitan vivienda, No son los que pueden pagar 18 claro, mil pesos por mes de claro, cuota, sin duda. claro. Y los que pueden pagar 18 mil pesos de cuota, Apuntan a este tipo de vivienda. claro, buscan otro tipo de cosas, Claro. buscan otro tipo de localización, están más cerca del mar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Claro. Hay un peligro inminente, que es que el ministerio termine subsidiando. Sí, subsidiando. Lo que pasó, lo conocemos de alguna manera por todo el lío, terminar subsidiando el despifarro que hubo en la cooperativa del Fideicomiso 1, que pertenece a la cooperativa de propietarios, ¿no? Que Sí, también sí. terminamos subsidiando A todo el Julián despifarro Pereira. de dinero. A Julián Pereira, Exacto. a Iprosur, a todos los atorrantes que estuvieron detrás de esto, terminamos por subsidiarlo, porque en definitiva, al no poder pagar la gente y que ello se transforme en un asentamiento a largo plazo, el Estado actúa subsidiando la tasa de interés en este caso, porque Capital nunca subsidió, vamos a hablar en plata, Capital nunca subsidió un peso, estamos hablando de tasa de interés. Lo que vos decías, que tampoco eso cuesta plata, es una proyección de cobro, ¿verdad? Sí, en todo Lo que caso se está es una plata subsidiando. futura, ¿no? Es una plata futura y una proyección, por eso. De todas maneras, terminamos por subsidiar cuestiones que no deberían ser subsidiadas. Claro, porque se subsidia no al demandante, Al demandante, sino claro. al ofertante. Al ofertante, claro. Se subsidia al empresario. O sea que yo el otro día lo decía, que a mí me hacía recordar, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Digo, estamos hablando de dos cosas distintas, pero me hacía recordar, acá nos están llegando mensajes, ahora los vamos a leer porque... ¿Cómo no? Me hacía recordar a lo que fue aquella etapa del banco hipotecario, me refiero a esta ley en específico, donde se le da, le están dando más del doble de lo que se le da a una cooperativa que incluye el 10% del terreno, incluye el 7% del IAT, más el 2% del servicio. O sea, más del doble que eso le están dando. Entonces uno decía, bueno, al menos en lo que tiene que ver en este proyecto, se parece mucho a aquel despifarro, claro, con la diferencia de que el banco hipotecario hizo uso indiscriminado del mismo, ¿verdad? Claro, la explicación es, bueno, pero esa plata la ponen los empresarios. Fenómeno, la ponen los empresarios, pero cuando haya que vender, ¿Quién? ¿quién la va a poner? Exacto, ¿quién? Además terminamos subsidiando doble, ¿no? Subsidiamos al empresario, subsidiamos al usuario después. Hay un doble subsidio. Sí, Porque es en el que fondo es realidad doble. lo que parece un subsidio al usuario es un subsidio Al propietario. al empresario, Claro. porque el usuario paga lo que puede pagar y lo que debería pagar por una vivienda de un costo normal. Claro, Lo que claro. está subsidiando es un sobrecosto que va a ganancia del empresario. Claro, claro. Eso lo habíamos, siempre lo recuerdo que en la Covavi estábamos como así, sacábamos la cuenta y decíamos, pero no nos cierra esto, ¿cómo es posible? ¿Sabes a qué me hace recordar también al tema de los nuevos métodos constructivos, ¿verdad? O los nuevos sistemas constructivos. Sí. Lo recuerdo haber estado en una charla, curso, no sé ponerle el nombre que quieras, del MV, ¿sí? De esta tecnología en el Ministerio de Vivienda, y bueno, después de explicar toda la maravilla del sistema, que en realidad existe desde hace muchos años, vamos a hablar de plata con otro nombre, acá en la facultad lo estudian desde hace mucho tiempo con otro nombre, ¿no? Cuando llegaba el metro cuadrado en gris, o sea, levantar las paredes únicamente, estábamos hablando de $400. O sea, ¿dónde estaba, y fue la pregunta que yo hice en ese momento, dónde está realmente el beneficio del usuario ahí, cuando en realidad la única que te podrían mencionar, independiente de entrar en la discusión del sistema constructivo como tal, sería que se hace en menor cantidad de tiempo, en menor cantidad de meses? Pero el costo de construcción es el mismo que el de una vivienda tradicional. Sí, ahí de vuelta entra el tema de las empresas, ¿no? Por Es decir, eso digo, lo estoy tomando... de repente lo que es igual no es el costo, sino que es el precio. Y efectivamente Bueno, el precio. el empresario se queda con Está una bien. ganancia porque en realidad le cuesta menos producir ese tipo de módulo Está bien. que lo que le costaría la construcción tradicional. Y bueno, para competir le basta con colocarse un poco por debajo de lo que cuesta la construcción tradicional y ya con eso está Ya con haciendo eso una oferta alcanza. que parece Claro. atractiva. Yo no sé si a vos te asombró, pero en el último sorteo,
No sé si estuviste presente, nosotros No, estuvimos no porque estuve. justo íbamos con una cooperativa nuestra de Florida que ¿Sabés salió... que los sorteos me causan una gran angustia? Sí, a mí tengo, no, y tengo como una cosa muy enfrentada ahí, ¿no? De participar entre esa alegría desbordante y la tristeza de un montón de gente y de Claro. muchas veces no saber tampoco qué estamos celebrando Claro, ahí, ¿no? además, no sé, a mí me impactó mucho que se pasa de la alegría desbordante a la angustia a medida que va avanzando el sorteo. Sí, sí, Porque al principio Tal vos cual. pensás que bueno, que te va a Tal tocar. cual, tal Y cual. cuando quedan 3 bolillas por salir, sí, sí, ves la cara del ves resto las que caras está... y otra vez Sí, sí. quedamos afuera. Bueno, no, lo que te iba a comentar, que a mí me asombró mucho ver cooperativas del PBS metidas en reglamentación 2008, Sí, pero en forma masiva. Sí. Entonces uno también se pregunta para qué hay dos reglamentaciones, ¿no? sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Era necesaria una reglamentación 2011 si quienes deberían estar dentro de la reglamentación 2011 por un tema de que después los costos no cierran o lo que fuera, porque no hay una explicación en el sorteo, ingresan a la reglamentación 2008? ¿Cuál es la explicación en el Sí, fondo? es una buena pregunta. Y la otra buena pregunta es si el Ministerio está dando, al permitir que todo eso ingrese a la reglamentación 2008, el mismo dinero por la misma calidad. O está dando el mismo dinero por calidades que Y pueden esa ser es la muy discusión. distintas. Esa es la discusión, la otra discusión que yo intenté meterlo con el MDV que te decía, sin haber profundizado obviamente en el sistema porque no es mi parte, ¿no? Digamos, pero justamente estamos dando la misma cantidad de dinero por calidades totalmente distintas. Uno asegura a través de la vivienda tradicional un tipo de calidad de vivienda que bien construido a través de la ayuda mutua, sabemos los resultados que tiene, ¿verdad? Con un sistema Sí. constructivo. Sergio, déjame aclarar que esto no significa de ninguna manera negar las nuevas tecnologías, ni negar el progreso, ni negar los avances científicos, ni nada que se No, parezca. no, yo tampoco lo hago. Claro, simplemente no toda cosa por ser nueva es buena. Es buena. Y bueno, y además, antes de usar las cosas nuevas hay que probarlas. Exacto. Porque justamente la gran ventaja que tiene lo tradicional es que hace años que se viene aplicando y uno ya sabe qué mañas tiene una pared levantada con ladrillos. Claro, En cambio, una pared levantada con un sistema que nunca aplicaste, si no se hicieron abundantes pruebas, Sí. no sabés qué es lo que puede pasar. De todas maneras, bienvenida a la innovación. Bienvenida a todas las innovaciones. La llamada construcción tradicional, en realidad, de tradicional a esta altura tiene bastante poco. Si vos comparás los materiales y los procedimientos que se usan ahora Con en la respecto a ese construcción cual, con ladrillo, claro. con la que se usaban hace 20 o 30 años, No tienen nada que cambió ver. todo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, el seguir persiguiendo que vamos a encontrar, estudiando e inventando, vamos a encontrar una vivienda que no tenga costo y que no requiera que sea una inversión muy fuerte, bueno, Yo la única duda que tengo con respecto a esto, coincido, no hay que negarse ni a los avances ni a abrirse a las nuevas tecnologías, porque el mundo cambia y ha cambiado en muchos aspectos, incluso en la tecnología tradicional, digamos. Simplemente yo te hago una pregunta a vos como usuario de una vivienda, despojarnos de alguna manera que somos parte de estar cotidianamente en el tema. Si yo agarro a Sebastián y le digo, mirá, esta vivienda que vas a levantarla con ladrillos vistos, con planchada, ¿te acordás cómo vivías con tus viejos? Bueno, vas a vivir igual y te cuesta tanto. Y vas a tener esta vivienda que se va a construir de esta manera, con este sistema, no importa cuál, y que el precio se emparenta con eso, ¿no? Es ahí donde yo veo que el individuo apunta a la vivienda tradicional. Si bien es cierto lo que vos decís, digamos, también el ingreso de nuevas tecnologías tendría que permitir una reducción importante del tema costos. A ver, si nosotros por suerte han aumentado los salarios de la construcción, que eso lo escribías vos en alguno de tus artículos y coincidimos, se ha cambiado la ayuda mutua donde cada vez nos es más difícil que la familia pueda actuar de forma cotidiana con todas las obras, y eso implica un mayor alargamiento de la obra en algunos casos, mayor cantidad de meses, ¿verdad? Con todos los costos que tiene una cooperativa que es el 92% de lo que pagan salarios, ¿verdad? Al BPS, en aporte del BPS. Ahora es un poco menos, pero Bueno, sigue siendo... sigue siendo 75. altísimo. Sigue siendo altísimo. Sigue siendo altísimo. A vos, sin duda. a mí lo que no me parece, quiero decir, lo estoy diciendo como usuario en este caso, es que un sistema constructivo que evita, entre comillas, 1 año y medio de obra, termine costando lo mismo. Ahí alguien se lleva la ganancia y ahí terminó en la misma conclusión que vos. Alguien se lleva la ganancia y no necesariamente es el usuario, a eso me refiero.
Efectivamente. Ahora, también hay que ver si efectivamente se ahorra 1 año y medio de obra. Porque esa es la otra La cosa. otra que todavía no está, Claro. inclusive es más, actualmente con las cooperativas del PCNT, me voy a referir a ella porque hay un problema de falta de abastecimiento de materiales y lo que estaba proyectado en 8 meses tienen levantado la mitad. O sea que si uno multiplica el tiempo estamos hablando capaz de una cosa... Sí, mira, respecto a esto hay una cosa muy interesante que es que en realidad el Ministerio de Vivienda viene aplicando tecnologías alternativas tiempo. desde hace Mucho tiempo. 20 años. Sí, sí, desde que se crea, casi. Desde que se crea prácticamente. Sí, sí. Incluso llegó a ser llamados a licitación que solamente incluían tecnologías alternativas. Ajá. Llegó a ser, el banco hipotecario antes que eso llegó a ser llamado a licitación solamente con viviendas de madera. De madera, cierto. Que ahora estamos Cierto, descubriendo la es madera cierto, como es cierto. material de construcción. Es cierto. Y bueno, en la Facultad de Arquitectura hemos tenido la oportunidad de evaluar algunas de esas cosas, unas cuantas realmente, y la realidad es que los plazos en algunos casos se reducen, en otros casos no se reducen. No se reduce. Claro. Que la calidad en algunos casos puede ser similar. En otros casos no tiene lo nada es. de similar. Claro. Entonces, no es que por ser alternativo va a ser mejor, más rápido, más barato. Bueno, alternativo, ¿cuál alternativo? ¿Cuál alternativo y cuál es el procedimiento y cuál es Claro. realmente el Y lo que beneficio? vos te encontrás es que los sistemas alternativos que realmente tienen una calidad equivalente a la construcción tradicional son más caros. Son más caros, claro. Claro. Los que son más baratos realmente son los que no son comparables. Claro, claro, claro. Vamos a leer 3 mensajes para no ¿Cómo no? dejar a los compañeros. Digo, Alicia, felicitaciones por el gran invitado. Florencia, hablando justamente de la ayuda de ayuda mutua, siempre son reales, no sé si es sí, es una pregunta. ¿Siempre son reales 21 horas cuando no tenemos materiales o trabajo suficiente? ¿Es necesario hacerlas o solo infla nuestro capital? Felicidades, es una buena pregunta esta para responder. Ahora vamos a intentar. Mario dice, primero felicitaciones por el emprendimiento y segundo me gustaría saber qué piensa el ingeniero de las construcciones, mirá, bueno, de las construcciones alternativas, ya que formo parte de una cooperativa que no es por un sistema tradicional, dice Mario. Bueno, la segunda, la primera una felicitación, que bueno, no por el invitado, pero sí por la iniciativa, comparto realmente porque es una idea muy buena tener un espacio de comunicación sobre estos temas que no se manejan tan a menudo, ¿no? Respecto del tema de las horas de ayuda mutua, sin duda, yo a veces digo, se considera que las horas de ayuda mutua no tienen valor, no tienen costo, el valor tiene un valor enorme, es horas de la gente, ¿verdad? Entonces, si no hay materiales, si no hay nada para hacer, no hay que hacer ayuda mutua. Ahora, si no hacemos ayuda mutua, las obras llevan mucho tiempo. Entonces, una de las cosas en las cuales los técnicos, yo creo que tenemos que esforzarnos mucho, es justamente en la planificación de las obras, de manera tal de que la ayuda mutua pueda aportar la mano de obra mejor posible, no dedicarse a llevar carretillas de un lado para otro, sino tratar de reemplazar realmente mano de obra cara, y eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Se puede sin hacer, duda. porque justamente al haber una cantidad de personas en la obra, se pueden crear equipos, se puede especializar, se puede enseñar. No se puede enseñar a hacer todo lo que hay que hacer en una obra, porque es mucho. Pero se puede empezar a enseñar a hacer 3 tareas, 4 tareas, 5 tareas, y se puede dividir el trabajo. Es una de las pocas cosas en las cuales se puede dividir muy bien el trabajo. Entonces, lo que tenemos que tratar sin duda es de que esas horas, las 21 horas o las horas que sean horas de trabajo efectivo y que efectivamente... Y que impacten en el 15%, que es lo que nos tenemos que poner. Exactamente. Porque en si lo no- posible, si podemos inventar cómo hacer para que rindan más y se puedan bajar las 21 horas. Claro, claro. Son un esfuerzo muy grande. Sí, sí. Y eso además se ata con otra cosa, que es el tema de los plazos. Las obras no deberían llevar más de 24 meses y deberíamos tratar de que llevaran menos. Porque es un esfuerzo demasiado grande. Es muy grande para la cantidad de tiempo que es. Estoy totalmente Efectivamente, de un acuerdo. esfuerzo que a veces te descompone la vida familiar. Sí, sí. Porque durante 2 años vos estás en las horas libres que tenés. Siempre decimos estás nosotros en la en los talleres estás que en le la damos, le cooperativa. digo, la ayuda mutua la puede hacer cualquiera, digamos, porque se basa precisamente en nuestras habilidades y puede hacerla cualquier persona, pero no es para cualquier persona, en el sentido de lo que vos estás diciendo.
no necesariamente una persona está dispuesta a resignar buena parte de su ocio en 2 años, o de su vida social, o de su vida, digamos, no laboral, Claro. en función de la cooperativa, ¿no? Y es un tema complicado. Pero además, Sergio, estás renunciando a tu vida social y la de tu familia. Porque quién sabe si los chiquilines, si les dicen, bueno, ¿vos qué querés? ¿Tener una casa o que tu papá juegue contigo los domingos? No tengas duda que es lo que responde. Claro, quizá porque no tienen... Sí, sí, claro, porque no lo tienen en conocimiento todavía. Claro, no tienen la percepción de lo que significa tener una casa, pero bueno, la realidad es que muchas veces se produce una descomposición familiar porque los adultos tienen que hacer un esfuerzo demasiado grande hacia la cooperativa. Si además sos dirigente, más todavía. No te queda otra. Claro, Absoluto. claro. Absoluto. Ahora, Vos sabés que nosotros estamos muy orgullosos, siempre decimos, vos sabés cómo se crea COVID, pero en su momento juntando problemas, ¿no? Y hubo un momento que dijimos, bueno, nosotros creemos haber avanzado lo suficiente como para demostrar que también somos parte del sistema y que podemos hacerlo igual o intentar hacerlo igual que otras personas. Y bueno, el primer proyecto cooperativo, del cual Laura, que recién estaba, que se llamó COVID Huella, que ya están viviendo, una de las cosas que nos enorgullece, que lo hablamos mucho con los compañeros, es que si bien se le fue un poquito la obra de los meses previstos, creo 6 meses más, eran 13 viviendas también, Pueblo Chico, Infierno Grande, nunca contrataron mano de obra un socio. Quiero decir, el famoso tema que tenemos ahora incrustado de pagarle a otro que hagan las horas, el haber trabajado con ese grupo de compañeros diciendo que eso no era ayuda mutua y que los compañeros lo hayan podido entender. Claro. Y con todas las dificultades del mundo lo hicieron. Y eso nos enorgullece porque, digamos, siempre hemos estado en la picota, ¿no? Cooperativa de propietarios, por el nombre, muchas veces hasta sin saber que lo que formamos son cooperativas de usuarios casi, porque son de propietarios de entrega diferida, entonces nos obliga durante 30, 35 años a estar bajo un sistema, y en algunos casos, vos sabés bien, finales de obra, intendencia, un montón de cosas, que hay cooperativas que están condenadas a no ser nunca una propiedad horizontal. Cosa que me tiene sin cuidado en lo personal. Pero en eso que vos decías, todo lo que se resigna, yo lo viví mucho con los compañeros, yendo a trabajar con ellos, digamos, además acompañándolos, y todo lo que resignaron, y el orgullo que da que hoy estén viviendo y bajo esa pauta, ¿no? Que si bien, bueno, Foucault tiene muchísimos más años que nosotros, mucho de lo que sabemos lo hemos aprendido de Foucault, quiero decir, ¿no? Pero bueno, está bueno como que insistir que las cosas son posibles y que a pesar de lo complicado que hoy es realizar la ayuda mutua en este nuevo escenario que hablamos, buscar mecanismos para que salga igual. La otra consulta que hacía sobre el tema de las tecnologías no tradicionales. A las tecnologías no tradicionales. Bueno, ya un poco adelantamos que las tecnologías no tradicionales no tienen por qué ser malas porque son no tradicionales, tampoco tienen por qué ser buenas. Hay que someterlas a estudio. Ese fue un avance importante del Ministerio. El DAC. Cuando, claro, el documento de actitud técnica, exacto. Porque hoy hablábamos de que en los 90 el Ministerio hacía llamados, pero lo que se presentaba se aceptaba. Claro, era alternativo. No va a funcionar, claro. Lo que importaba era que fuera alternativo, después si iba a dar resultado o no. Era a coste y riesgo del que iba a vivir en esa vivienda. Ahora se hace un estudio. A veces los resultados del estudio no se toman tan en serio como se deberían tomar. A algún sistema le han extendido un permiso que se había dado en forma limitada, se lo han extendido porque había muchas cooperativas que estaban con ese sistema, y entonces modificarlo implicaba un problema. Una afectación a todas esas cooperativas, claro, que estaban. Si hacemos todo un proceso bastante largo, bastante meticuloso para hacer una evaluación, después tenemos que tomar los resultados de la evaluación. Claro. Pero ese es un paso adelante, sin duda, el tener una garantía de que el sistema va a estar bien. Pero la garantía es en cuanto a la calidad, en cuanto a hacer una serie de pruebas. Pero, por ejemplo, el tema del plazo. ¿Dónde está la garantía? ¿Quién me dice que cuando alguien me dice esto se hace en 8 meses? Sí. Claro, bueno, en 8 meses, sí, 10 meses. ¿Quién te ¿Cuál es la garantía que tengo? Que efectivamente Exacto. sea. ¿Quién te da la garantía de eso? Y que tiene mucho que ver, además, Benjamín, con el tema de las partidas, cómo las vuelca el Ministerio, que por suerte se vuelcan de determinada manera ahora, ¿no? Que es sobre trabajo realizado realmente y no sobre una proyección como hubo momentos que se hizo. Sí. Quiero decir, la entrega de partidas, vos sabés que el costo de... A ver,
cómo explicarlo correctamente. Lo que vamos cobrando mensualmente, en función de lo hecho, no se parece en el inicio de la obra con la parte final, porque no es lo mismo hacer pozos o comprar hierro que estar metiendo, digamos, los dineros que vamos percibiendo, quiero decir, no son lo mismo. Y en la tecnología, esta alternativa, tampoco me asegura de que los dineros se vuelquen de forma equitativa durante 8 o 9 meses que dure la obra. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí. Que también tiene que ver con la liquidez que tenga la cooperativa, su capital de Claro. giro. En principio se supone que si el programa está bien presupuestado, Sí. lo que el ministerio te da es lo que te costó hacer lo que hiciste, ¿no? Ahora, ¿Qué es a lo que veces resulta que no está bien presupuestado. Ujú. En las cooperativas de ayuda mutua, uno de los temas más complicados, por ejemplo, y nosotros siempre insistimos con los compañeros de que pongan mucho cuidado con eso, es el tema de la cimentación. Sí, claro. A veces la cimentación se proyecta sin tener todos los datos necesarios y cuando llega el momento resulta que apareció agua o que había un relleno que no se había detectado que existía o lo que sea, y hay que cambiar sustancialmente la cimentación, te sale 3 veces más de lo que estaba previsto, Sí. y es como si arrancaras la vuelta ciclista Sí, con una saliendo- rueda 12. saliendo de la etapa anterior. Claro, 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 o claro. sea, empezás persiguiendo. Sí, claro. Claro. Y bueno, eso dificulta mucho el proceso posterior, ¿verdad? Por eso otro tema muy importante en el cual los técnicos tienen que poner mucho cuidado, pero las cooperativas también tienen que tener cuidado que los técnicos lo pongan, es que los presupuestos efectivamente reflejen los costos y que además se actualicen. Claro. Porque vos presentás un presupuesto con el anteproyecto. Claro, y cuando sale el ejecutivo es claro, una... y después, 1 año después, o 2 años después, o 3 años después, Sí, si tuviste sí. mala suerte con los sorteos, Sí. el hierro subió, Pero inclusive te el aluminio pasa, bajó y... pero perdón, Benjamín, te pasa incluso ahora mismo cuando presentás un ejecutivo que en realidad terminás escriturando 7 meses después, u 8 meses después, ya ahí mismo tenés un desfasaje mínimo, pero un desfasaje al fin. Efectivamente. Y eso es la única forma de que no te cree problemas, es estar permanentemente controlando los precios y verificando que lo que vos vas a recibir te va a alcanzar para terminar la obra. ¿Sabés que hay un artículo tuyo que publicaste en el Solidario en su momento que el otro día yo les comentaba a los compañeros que bueno, uno creo que el proceso de aprendizaje no lo termina nunca, siempre estamos buscando aprender, ¿no? Digamos, cosas nuevas. Y cuando nos involucramos, como que esa ansiedad de querer seguir aprendiendo nos lleva a repensarnos un montón de cosas también. A mí un artículo que me marcó mucho tuyo de Solidario fue el tema de la administración o el administrador de una cooperativa. Que a mí me parece muy importante lo que dijiste ahí, porque, ¿qué pasa? Estamos muchas veces haciendo recaer esa tarea en compañeros que forman parte o de un consejo directivo, bueno, consejo directivo sí, porque en definitiva, que no tienen por qué tener la capacidad de administración, a veces les cuesta administrar sus propias casas, digamos, su propia economía familiar, y administrar una obra de X cantidad o de viviendas y del dinero, y que a veces los contadores que pertenecen a los IAT no asesoran tampoco bien con respecto a eso. Ayer hubo un curso o un taller en el propio ministerio hablando de la función de los contadores en el IAT. El contador es como una figura que hoy tenemos bastante compleja dentro de los institutos de asistencia técnica, ¿no? Yo creo que a la tarea del contador no se le da la importancia que tiene. Quizás sea Es más eso, bien una figura de un asesor. decorativa casi, ¿no? Sí, Claro. que de un integrante del equipo técnico que tiene que estar en permanente contacto con cómo va la obra. Pero decime una cosa, a ver qué opinabas vos, Sí. porque yo insisto mucho de que hay que exigirle a los contadores de los institutos técnicos meterse en obra, quiero decir, meterse en la obra, sí, en el proyecto, en todo, Sí. para que ellos mismos también ayuden a la cooperativa a proyectar el tipo de inversión que tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso lo dice el reglamento. Claro, pero El decreto 327/94, que es el que reglamenta el trabajo de los institutos, que una de las tareas de la contabilidad que tienen que hacer los institutos es prever el financiamiento. exacto. Entonces no alcanza con que vos hagas un presupuesto en algún momento. Después tenés que ir viendo cómo ese presupuesto evoluciona. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces a la cooperativa se le entrega el famoso 8,5 por adelantado, que claro, termina siendo una torta de plata que se recibe de forma inmediata. Se invierte mal, y ese 8,5 falta al final. No es lo mismo que el acopio. Efectivamente. Vos el acopio lo comprás, lo tengo, ¿verdad? Claro.
El Claro. 8,5 yo puedo jugar a que si yo no preparo a la gente de manera correcta como instituto técnico en una cooperativa, lo termino despifarrando y luego es mucho más caro, porque además ese 8,5 no es porcentualmente equivalente al final. Ese 8,5 se transforma en un problema mucho más grande al final, porque la plata cada vez es más reducida y no... Claro, mira, en FUWAN le estamos recomendando a las cooperativas que si no tienen una estrategia de inversión clara y que aparezca un beneficio de pedir el anticipo, en principio no lo No pidan, se pidan, nosotros tomamos. o pidan una cantidad menor. Sí, sí. Porque observamos en varias cooperativas que el anticipo en realidad, en vez de usarse para hacer inversiones, porque claro, hay un problema en el sistema cooperativo que el anticipo venía a resolverlo y por eso lo recibimos con los brazos abiertos, que es que las cooperativas no tienen crédito. No tienen crédito. Y entonces, No tienen una capital de giro muchas claro, veces. mientras una empresa, bueno, tiene crédito o ya tiene equipo y no necesita comprar equipo nuevo, una cooperativa empieza, es su única obra, entonces no tiene nada para empezar. Como decías tú, el dinero va llegando a medida que la obra va avanzando, se va haciendo contra obra hecha, lo cual es una garantía muy grande para la agencia de vivienda, Sin para el duda. ministerio, porque Sin duda. esa plata no se va a ir para Está ningún fuera de discusión eso, que es Exacto, correcto. ya está puesta en ladrillo y hormigón y lo que sea. Pero a la cooperativa le trae un problema que es, bueno, ¿cómo hago para poder comprar, para pagar la mano de obra, para poder certificar y después cobrar? Bueno, terminás pidiendo el crédito vos, en la barraca, de repente un crédito privado, lo que sea. El anticipo venía a resolver eso. Pero lo que encontramos en varios casos es que en realidad se tomaba como un elemento para cubrir de financiamiento. De financiamiento, sí, sí. Sí, sí, Entonces- porque arrancás con de financiamiento. Es decir, a ver, a ver si la gente que lo está escuchando lo entiende. Sí. Vos pedís el 8,5 en el momento que escriturás, O sea, pero se te vuelca 2 meses después, por lo general, ese 8,5, no es inmediato. bueno, eso en realidad es una patología. Bueno, porque pero la idea era será que una patología, pero- estuvieran dentro pero de- sucede. dentro del primer mes, ¿no? Está bien, pero sucede. Si vos lo cobrás 2 meses después, vos ya tenés 2 meses de obra, Sí. en general las cooperativas. Entonces, tendés a cubrir ese financiamiento de alguna manera. Claro, pero No, Sergio, no digo que esté bien, digo no, claro, que de hecho se da. Claro, pero aunque lo tuvieras como dice la reglamentación, que No se ca- supone que lo tenés Al otro día, si lo tuvieras enseguida al que otro día, escrituraste. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si vos no tenés un destino para esa Sí, plata, sí, claro. en primer lugar, desde el momento que te dan cualquier partida, anticipo, cuota, lo que fuera, te empieza a cobrar intereses. O sea Exactamente. que si vos agarrás el 8,5%, Y es un 7% de interés mensual. claro, vos agarrás esa plata y la ponés abajo del colchón, estás pagando intereses Estás con la plata pagando que estás intereses. usando. Sí, sí, exactamente. Entonces, si no tenés un destino para esa plata, mejor no la pidas. Pero además, si no tenés un destino, también lo que puede pasar es que, bueno, hice un avance de tanto, me costó 500 UR y certifiqué 300 UR, me faltan 200 UR, bueno, ¿de dónde la saco? Del anticipo. El 8,5. Al mes siguiente lo mismo, al mes siguiente lo mismo, hasta que se acaba el anticipo. Y cuando se acaba el anticipo te das cuenta que estás desfinanciado. Y ahí es donde pesa más además. Claro, pero ya no tenés más anticipo. Y te van a descontar ese anticipo de todas las cuotas de aquí al final. Claro. Entonces, lo que nosotros veíamos era que lo que parecía el gol de triunfo sobre la hora, no te voy a decir con la mano. No, no me digas con la para mano porque no- eso me trae como determinado Exacto. recuerdo que no quiero. No, te digo, el gol de triunfo sobre la hora se transforma en un en contra. Claro. El anticipo no solamente no te ayuda, sino que te puede ocultar un problema. Un No problema. te das cuenta cuando se acaba. En realidad nosotros la vuelta que le hemos buscado en principio a las cooperativas nuestras, es estos pagos del terreno anticipados que se van haciendo mensualmente, generar la liquidez de alguna manera o el capital de giro ahí para no tocar el 8,5. Es decir, la persona lo que está haciendo es una mistura, está haciendo como un ahorro previo de alguna manera para arrancar obra a través del pago del terreno, que una vez que se escritura vuelve. Y eso forma parte de la liquidez Claro. que tiene que tener. Es la forma que le hemos encontrado. O hacer preobra. Y la preobra, que es todo un tema, ¿no? Que creo que vos también lo tocabas. La preobra, Sí. el momento de arrancar la preobra, el momento... ¿Y qué hacemos en la preobra? Que eso es importantísimo también. Es decir, ¿cuándo la arrancamos? Sobre todo cuando no tenemos seguridades por parte del Estado en el momento que escrituramos, por los diferentes motivos que hay. ¿Cuándo arrancamos la preobra? Esa es una pregunta interesantísima. Ahora eso está bastante más pautado, por suerte. Esa Y es al una de año, las más o menos. ventajas de la nueva reglamentación, ¿verdad? Porque
establece plazos, que esos plazos, por suerte, no son solamente para las cooperativas, sino que son también para la agencia. Sí. Entonces vos sabés, bueno, yo presenté mi anteproyecto, en 3 meses me tienen que decir si está aprobado o no está aprobado. Presenté mi proyecto ejecutivo, en 3 meses me tienen que decir si está aprobado o no está aprobado. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando es que una vez que el proyecto ejecutivo está aprobado, ahí te quedan 6 meses, 8 meses, pero ya tenés, lo que queda es el grueso camino, lo tenés aprobado. Ahí está, es bien. un camino que vos podés estimar más o menos cuánto. Además es importante decirle a las cooperativas, en general, que no es simplemente a la hora de escriturar que necesitamos tener el proyecto ejecutivo aprobado. Se necesita un montón de cosas que forman parte de la ayuda mutua y del esfuerzo propio, como tener alambrado el terreno en caso, cercado el terreno en caso de que no esté, limpio el terreno en caso de que no esté, tener los baños hechos, el obrador hecho. Exacto. Esto implica ponerse en obra antes de la propia obra, ¿no Claro, es? con 2 ventajas. La primera, que esas tareas llevan bastante tiempo. Claro. Entonces, si vos vas a empezar a hacer eso en el momento que se escritura, estás comiéndote 1 mes o 2 meses de la obra. Si lo tenés pronto, estás ganando 1 mes o 2 meses de la obra. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, como decías vos, eso se cobra porque está en el presupuesto. O sea que el hecho de que lo tengas de antes implica que en vez de pedir un anticipo para intereses, vos ya tenés un dinero que vos mismo generaste. Y la otra gran cosa es que la preobra es el ensayo de la obra. Claro. Es donde la gente... Desde el punto de vista social es donde te medís realmente, ¿no? Aprende a dimensionar, hasta mirá, a ustedes les haber pasado, no es tan frecuente, pero pasa muchas veces, que hay gente que durante la preobra se da cuenta que no aguanta. La ayuda mutua Sí, para ellos. tal cual. Y es mejor que se encuentren ese mejor filtro que tenés. Claro, que a los 8 meses de obra. Exactamente, porque ahí el impacto que genera socialmente y en el trabajo en sí es mucho mayor que cuando estás en preobra o en el arranque, en el inicio. Nosotros coincidimos. Mira, acá me llega una pregunta, que es Florencia de vuelta, supongo que es la misma chica que me había mandado. Dice, los institutos no deberían enseñarnos más a los cooperativistas en vez de solo decirnos que hay que hacer 21 horas. Porque cuando se plantea a veces de bajar las horas por falta de material, igual nos dicen que hay trabajo para hacer las 21 horas. Es interesante esto porque yo lo he escuchado, es decir, intento traducir a Florencia, que no sé quién es, digo realmente, no lo ubico por el nombre, quiero decir, que muchas veces el instituto apuesta mucho más a explicarle al cooperativista la necesidad de hacer las 21 horas, que aplicarle la necesidad de lo que tú decías hoy, Benjamín, que era, 21 horas en función de qué. O si, ¿por qué tenemos que hacer 21 horas si tenemos que hacer 14? Porque en realidad no tenemos otra cosa para hacer. Creo que la pregunta viene por ese lado. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema está en que hay que hacer las 21 horas, pero que rindan. Que rindan. Para eso hay que planificar bien. Y bueno, si no hay materiales para hacer la tarea A, hay que ver si hacer la tarea B o la C o la X. Claro. Y porque que también rinda. Porque es decir, rinda, lo que decías vos, que no anden con una carretilla o con 3 baldes paseando por ahí. O el partidito de fútbol mientras esperamos. Ahora, el tema de capacitar, yo creo que sí es una tarea de los institutos, pero fundamentalmente es una tarea de los capataces. Entonces, el tema del capataz de obra en las cooperativas de ayuda mutua es un tema fundamental. Ahora, porque Florencia se adelantaba un poco a una pregunta que yo te quería hacer dentro de la evaluación general, que hubo 2 aspectos que no tocamos de la política que tienen que ver con la reglamentación 2008, o sea, la aplicación del nuevo sistema de subsidio, que creo que todos coincidimos que es de los mejores logros que ha tenido la administración. Y te quería preguntar también, que si yo creo también que es cierto que desde la anterior administración se viene trabajando en acotar el margen o darles más responsabilidades a los institutos de asistencia técnica, tratando de analizarlos más, quiero decir. Creo que todavía seguimos un poco en debe en eso, ¿sabes? Seguimos en debe como Estado, quiero decir. Después habría otra discusión muy importante que es la cooperativa, cómo preparamos una cooperativa para demandar al Instituto Técnico. En eso estamos de acuerdo, pero creo que el Estado incluso todavía no ha logrado, a pesar de la reglamentación, no ha logrado apretar las tuercas en toda su dimensión. Sí, yo creo que es un tema, sin ninguna duda. Hay un tema de control que probablemente no sea fácil, que requiera bastante personal, que requiera que los técnicos de la agencia estén muy compenetrados de cómo avanzan las obras, pero creo que sí hay sin duda una preocupación totalmente distinta de la que había
antes, particularmente en los 90, en los cuales No había control de una ningún especie tipo. de carta blanca. Claro. Incluso creo que hay una cosa interesante que se empieza a aplicar, que no sé qué resultado viene dando por ahora, pero que como idea es interesante, que es controlar, tal como a una empresa que contrata con el Estado se le pide que demuestre capacidad para hacer lo que está contratando, Sí. pedirle lo mismo a los institutos. Y eso pasa por el hecho de que vos tenés que tener los técnicos necesarios. Bueno, pero salió esa reglamentación, ¿no? Salió y se está aplicando. Se está aplicando que no la entiendo, digo, el otro día me pasaron la ecuación y suerte, se lo tengo que mandar a un matemático, ¿no? Sí, es un poquito complejo, pero la idea es que, bueno, vos tenés tantos técnicos con tantas horas, con tal experiencia, bueno, esto da para atender 5 cooperativas. Cooperativas, sí. Entonces no contrate 10. Porque lo que nos encontramos es que... Sí, yo lo que me encuentro que hay institutos que también están reculando en chancleta, a veces demorando alguna cooperativa, porque Claro. le implica entrar un profesional más y ese profesional, bueno, exacto, llevar la plata. Exacto, vos contratás, pero después resulta que no tenés tiempo para atender a todo el mundo igual. Entonces, el propio instituto, los hechos los llevan a hacer una clasificación a lo que va a atender más, a lo que va a atender menos, a lo que no va a atender. Claro, claro. Entonces, la finalidad de esta especie de categorización de los institutos es a ver, bueno, vos podés atender hasta tantos. Esto. Tantos en obra, tantos en trámite. Sí. Ese, a mí me parece que es un paso adelante. Hay que ver cómo Sí. la aplicación probablemente requiera hacerle algunos ajustes y efectivamente... Pero va a favor de la administración también lo que estoy diciendo, es decir, se ha trabajado en eso, por ejemplo, el exigir a la parte social una determinada cantidad de talleres que se tienen que dar antes de la presentación de un sorteo, es decir, bueno, que la cooperativa, después si se hace o no, será análisis que también tenemos mucho que ver las federaciones en el control, que eso suceda. Nos pasa Sí, sí. a COVID, pero le pasa a FUCMAN, porque lo vemos cotidianamente, que tenemos que realizar muchas veces talleres nosotros, porque antes de entrar en la discusión si se está haciendo o no, lo que nos tiene que preocupar a la federación es que las cooperativas se fortalezcan. Y después dar la discusión de si el instituto lo está haciendo o no, ¿verdad? Pero siento de todas maneras que al menos a nosotros no han surgido algunos problemas que hemos tenido que atender con la DINAVI directamente, que nos parece que es no es negligencia, pero todavía es una falta por parte del Estado de controles más rígidos sobre los institutos Claro. técnicos que deberían tenerse. A mí me gustaría también dejar claro el mismo sentido que lo de las tecnologías, ¿no? Sí. Que yo creo que el trabajo de los institutos es fundamental. Por eso la importancia No, claro. de que se haga bien. Por eso lo discutimos, Claro. porque si no, no lo estaremos discutiendo. Claro, no hay, yo siempre digo que no puede haber cooperativas si no hay institutos. Y no es casualidad que los institutos fueron eliminados en la dictadura, Claro. como parte Claro. de aquella intencionalidad que había de eliminar De matar el cooperativismo. Empezaron por los institutos. Por los institutos, tenés razón. Te leo 2 mensajes más que me llegan, porque por suerte están llegando unos cuantos mensajes. Que Carlos, buenas tardes, felicito por el programa de hoy y un gran saludo a Benjamín. Me parece muy bueno que entre las federaciones surjan intercambios, ya que están con un asesor de fútbol. Ojalá sigan estos espacios, sí, por supuesto. Nosotros, ¿Cómo es? al contrario, siempre hemos tenido una muy buena relación con las 2 federaciones existentes y siempre decimos que le debemos mucho a esas 2 federaciones en el momento que nos creamos, al menos, y hemos siempre intentado mantener la coordinación en lo posible. Y bueno, comentarle de pronto a Carlos que no sé si lo dije en programas anteriores, que se le ofreció un espacio a fútbol en FECOI también para que estén presentes en la audición, porque nos parece por demás importante que estén. Todavía no hemos recibido respuesta, sabemos que Fuman sí lo recibió, FECOI no hemos llamado, con toda sinceridad. El amigo Pisiotano lo tenemos ahora también en ACOP, entonces Sí. no está muy ubicable el hombre, ¿no? Sí. Dice, hola, soy de Covihuella, y sí, en realidad en la preobra se mide mucho. A nosotros en la primera semana de trabajo se nos fue una familia donde se dio cuenta que no resistía. Saludos y felicitaciones. Lo que hablaba vos, un poco reafirmando, que la preobra no es únicamente una explicación económica de lo que hablábamos, sino también una explicación social, de medirnos como cooperativa, porque a veces nos sucede y la persona no lo hace por mal. O sea, la persona o la familia puede creer que realmente banca eso y Efectivamente. le resulta sin estar Una cosita, Sergio, Sí, decime. que quedó colgando. sin decir. Sí, vos planteabas, yo comparto totalmente, que el sistema de subsidios que incorporó la 2008. Reglamentación 2008
es un muy buen sistema, creo que es el mejor que hemos tenido. Sí. Pero justamente COVIPRO, FECOI, FUGAN han planteado la preocupación de que este sistema no sea una reglamentación, sino que sea una ley. Es una ley. Esa es una asignatura pendiente. Sí. Porque las leyes también se pueden cambiar. Pero los decretos son mucho más fáciles de cambiar. Cambiar una reglamentación. Una reglamentación, no quise decir decreto, perdón, me equivoqué. Es un decreto. No, reglamentación, me equivoqué. Cambiamos de ministro, el ministro dice no, esto no, y al día siguiente estamos sin sistema de subsidio. Que además tiene que ver, Benjamín, mucho con el dinero que se reciba. Es decir, hoy por hoy en una situación económica que permitían ciertas cosas, por más que ideológicamente la administración haya compartido el sistema de subsidios, no estamos diciendo que no, también dependemos de muchos vaivenes económicos, de muchos vaivenes macroeconómicos, ¿verdad? Y sabemos que el Estado llega un momento que cuando necesita dejar sin efecto este tipo de cosas que cuestan poco, desde el punto de vista de poner, puede hacerlo. Y coincidimos, creo que esto se tiene que transformar en ley, y quizás es una de las 3 federaciones, es una de las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Trabajar mucho más. Así como nos faltó empuje, esto nunca termina, esto sigue para adelante, pero aquel proyecto que había elaborado FUGAN y en los cuales tú estuviste en el proyecto de un nuevo cálculo de la unidad reajustable, que FUGAN gentilmente nos acercó a COVIPRO y a FECOI a ver si coincidíamos, y las 3 federaciones coincidimos con ese trabajo que habían hecho asesores de FUGAN y lo presentamos junto en el Parlamento. Recordás que ese día había un parlamentario suplente incluso, ¿no? Creo que nos ha faltado y quizás tengamos que ponerlo, las 3 federaciones, como una pelea para el próximo quinquenio, transformar esto en ley, ¿no? Es una asignatura pendiente que tenemos con los compañeros que somos o nos toca actuar en este momento como directivas de las federaciones, ponernos de acuerdo en eso y generar una estrategia de trabajo. Yo coincido totalmente, y sobre todo porque hoy por hoy yo siempre le digo a las cooperativas que el impacto de la reglamentación, que nosotros creemos muy buena, de subsidio, todavía hoy no hay una medición exacta. Porque no nos olvidemos que las cooperativas acogidas a esa reglamentación, recién hace un año que empezaron a pagar. Sí. En realidad no tenemos una evaluación. ¿Y sabés qué es lo que temo yo? Que cuando las cosas no caminan, o están desprolijas, o no hacemos que caminen bien, lo primero que hacen es cortarlo y decir, no, esto no va. ¿Se entiende? Porque hoy, si nosotros como cooperativa no somos prolijos en cuidar esto, reglamentación 2008, decir, no, acá no paga nadie, porque no sé, porque se nos canta, corremos el riesgo de que la reglamentación caiga. Y esa es una preocupación central que me parece que nos tenemos que dar las instancias todos para poderla discutir, ¿no? Efectivamente. No sé, Benjamín, ¿te quedó algo en el tintero? Que quieras decir al menos en lo más inmediato. Sí, habrá oportunidad. Realmente fue un gusto estar acá, creo que tratamos una cantidad de cosas interesantes y ojalá haya servido y bueno, a las órdenes. Siempre sirve, para nosotros realmente fue un gustazo tenerte, sabés que te tenemos mucha estima en lo personal y los compañeros que estamos acá, sos un punto de referencia siempre y te vamos a ir molestando porque inevitablemente es así la cosa. Y esperemos que pueda seguir, porque por ahí podemos planificar que una vez por mes podamos hablar de temas amplios que, como decías vos, de pronto no se hablan y que está bueno que podamos profundizarlo, que podamos estar. Así que como COVIPRO te agradecemos muchísimo que hayas estado y nos estamos reencontrando nosotros en un rato en Mesa de Saldo. Nos esperan 20 minutos y arrancamos Mesa de Saldo con Washington Cabrera. A mí me toca transmisión larga hoy. Gracias, Benjamín. A ustedes y bueno, saludo a la audiencia. De lograr lo perseguido con certeza, con firmeza, a pesar de los pesares y del destino. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra el viento, contra marea, contra todo el temporal. Queda tanto por cambiar,